Hola, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a discutir acerca de los fundamentos del diseño de bombas electrosumergibles. Ok, en este video vamos a discutir, como dijimos anteriormente, sobre los fundamentos del diseño de bombeo electrosumergible. En esta oportunidad no vamos a utilizar el Prosper. Por supuesto que vamos a diseñar un pozo con una bomba electrosumergible en Prosper, pero hoy vamos a aprender los fundamentos, cómo utilizar las gráficas que se requieren para diseñar una bomba electrosumergible. Para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo. Yo diseñé esta hoja de cálculo, ¿verdad?, para tratar de explicar los fundamentos de bombeo electrosumergible. Aquí tienen mi correo electrónico, entonces cualquier duda o consulta que ustedes tengan, bueno, pueden escribirme el correo electrónico o hacer sus preguntas, es decir, plantear sus dudas en los comentarios del video. Si ustedes plantean la duda en los comentarios del video, probablemente sea más útil para otras personas que tengan la misma interrogante. Entonces, bien, antes de cerrar esta ventana, yo quisiera hacerles saber, aquí tenemos una advertencia en la ventana, ¿sí?, que dice que esta hoja de cálculo debe emplearse con el fin de hacer análisis de factibilidad de uso de bomba electrosumergible, pero que en ningún caso pretende sustituir software especializado con capacidad de análisis nodal. Entonces, ustedes para diseñar una bomba electrosumergible tienen que utilizar software especializado en análisis nodal, como Prosper, por ejemplo. Esta hoja de cálculo es para hacer un screening rápido acerca de si la bomba me sirve o no me sirve. ¿Ok? Bueno, dicho esto, cerramos la ventana. Entonces ahora tenemos aquí las partes de la hoja de cálculo. En la primera parte tenemos los datos básicos del pozo. En la segunda parte tenemos la curva IPR, luego los cálculos de la bomba electrosumergible, ¿sí?, donde vamos a obtener las etapas requeridas, la potencia, el enfriamiento del motor, el manejo del gas y por último un resumen del diseño. ¿Ok? Entonces, bueno, en principio nosotros aquí en los datos básicos del pozo, las celdas que están en gris son las celdas donde ustedes deben agregar los datos, y las celdas que están en amarillo son las que se determinan por la hoja de cálculo. O sea, hay cálculos que determinan esos valores. Entonces, bien, en principio, bueno, se introduce el nombre del pozo, el del campo, el del yacimiento, ¿sí? Aquí tenemos que introducir la altura del Kelly Bushing, el tope de las perforaciones y la base, ¿sí? Y además aquí tenemos que es en MD, ¿sí?, este es Measure Depth. Y aquí tenemos la profundidad de la bomba o intake. Ese intake, ahí estamos hablando de la presión de succión. Es decir, esa es la punta abajo de la bomba, ¿sí? Entonces ahí tenemos la profundidad de la bomba en MD. El intake, donde se hace la succión. Estos cálculos son utilizando el Kelly Bushing, ¿sí? Y también tenemos que ingresar tope y base de las perforaciones en MD y en TBD, perdón, y el TBD de la profundidad de la bomba. Esto que está aquí es la zona media de las perforaciones, que se calcula como tope menos base entre dos. ¿Okay? El promedio del tope y la base. Entonces, bien, una vez que tenemos esos datos, entonces podemos comenzar a construir la curva IPR. En principio, nuestro pozo tiene que tener una prueba. Esa prueba debe habernos dado la tasa de líquido, tiene que habernos dado la presión estática de yacimiento o PWS, la presión de fondo fluyente, que aquí se presenta como Flowing Bottom Hole Pressure, ¿sí?, pero que nosotros sabemos que es PWF, el corte de agua, ¿sí?, tenemos que haber obtenido la gravedad PI del crudo, ¿sí?, la presión de cabezal, también debemos haber obtenido. Entonces, bueno, estos son los datos que debimos haber obtenido de la prueba.
O sea, aquí ponemos, bueno, en el caso de esta prueba específico, nosotros tuvimos 3.000 barriles por día de líquido con una presión de yacimiento estática de 800 libras y una fluyente de 508. El corte de agua fue de 20%. El crudo tuvo una gravedad PI de 38 y la presión de cabezal fue de 120 libras. ¿Ok? Entonces, con todos estos datos, nosotros podemos realizar algunos cálculos. Por ejemplo, podemos determinar, utilizando la tasa de líquido y la ecuación de Vogel que incluye el PWF y el PWS, podemos determinar el AOF o la máxima tasa de flujo, el máximo potencial que tiene el pozo, el Absolute Open Flow. ¿Ok? Eso es lo que significa AOF. Que es este valor que tenemos aquí cuando la presión fluyente es 0, quiere decir que el drawdown entre el yacimiento, que es 800, y el 0 es máximo. Bueno, si es la máxima tasa que en teoría nuestro pozo podría alcanzar, ese es el AOF. ¿Okay? En nuestro caso fue de 5.450 barriles. Este pozo no puede producir 5.400 barriles. No tenemos capacidad, o sea, nosotros no podemos hacer que la presión fluyente sea 0. Entonces ya sabemos que ya por ahí tenemos un primer límite físico. Además también podemos determinar una suerte. Existen ecuaciones mucho mejores que esta para determinar el índice de productividad, pero aquí tenemos una suerte de índice de productividad que se calcula como 1.8 veces el AOF, ¿sí?, dividido entre la presión estática de yacimiento. Son 12,26 barriles por libra. Nosotros podemos decir, bueno, que este pozo tiene un índice de productividad más o menos alto. ¿Okay? Con estos valores se halla esta curva empleando la ecuación de Vogel. Esa curva está aquí en esta tablita. En esta tablita aquí nosotros tenemos la PWS o la presión estática de yacimiento y la vamos a ir declinando de 5% en 5% hasta llegar a 0. ¿Sí? Entonces después esta P800 es PWS, pero todas estas presiones pudiesen ser nuestra presión de fondo fluyente. Entonces, cuando dividimos nuestra presión de fondo fluyente entre la presión estática, en este caso es 800 entre 800 y da 1, en este caso es 760 entre 800 y da 0,95, y así sucesivamente hasta llegar a 0, ¿sí? Y con eso podemos calcular la tasa utilizando la ecuación de Vogel, es decir, 1 menos 0.2 veces esta división de PWF entre PWS menos 0.8 veces esta división al cuadrado multiplicada por el AOF. El AOF es, como dijimos, 5.450. Entonces aquí tenemos la presión fluyente, aquí tenemos la tasa, y con eso construimos, con la presión fluyente y la tasa, construimos nuestra curva de IPR. Existen muchísimos otros modelos para determinar curva IPR, pero nosotros estamos utilizando este porque es muy sencillo de determinar. Entonces, los puntos azules nos determinan nuestra curva IPR. Ahora que yo quiero, con la bomba que yo voy a bajarle al pozo, yo quiero producir 4.000 barriles de líquido. Entonces, mi tasa de líquido objetivo es de 4.000 barriles. ¿Sí? Entonces, yo quiero producir 4.000 barriles de líquido con la bomba electrosumergible, usando este pozo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo mis 4.000 barriles de líquido, pero yo no conozco cuánto es esta presión, cuánto sería, en este caso, la presión de fondo fluyente objetivo, que es un dato que también me está pidiendo la hoja de cálculo. En este caso, bueno, ya nosotros la tenemos determinada como 372, pero supóngase que no la tenemos. Vamos a suponer que no la tenemos. Si no la tenemos, entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un cuadro más pequeñito debajo del cuadro del IPR, tenemos un cuadro más pequeñito identificado como prueba u objetivo, donde tenemos una tasa y una presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a ir cambiando la presión en el cuadro gris, ¿sí? O sea, supongamos que nosotros no sabemos cuánto es esa PWF, que nos va a dar esos 4.000 barriles, pero decimos, bueno, 500. Para 500,
fíjense que se movió el punto rojo. Para 500 estamos produciendo 3066 barriles. Es decir, tenemos una presión de fondo fluyente, en este caso, muy alta. Tenemos que reducirla. Entonces podemos decir, ok, 300. Cuando yo ponga 300, fíjense cómo se va a mover el punto rojo. 300. El punto rojo se mueve hacia abajo, pero ahora es muy baja porque estamos produciendo 4.428 barriles cuando en verdad queremos producir 4.000 barriles. Entonces, ya sabemos que está entre 500 y 300. Ya sabemos que está entre 500 y 300, lo que quiere decir que tenemos un valor por ahí, digamos, podemos ir tanteando 350, ¿sí? Para 350 ya estamos produciendo 4100. Pudiéramos agarrar un papel y extrapolar con una recta, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo por ensayo y error. Existe una manera mejor en Excel que con buscar objetivos, ¿sí? En este caso, bueno, yo me voy aquí a Data. En Data le doy a What If Analysis y aquí le doy Goal Seek, ¿sí? Entonces digo, ok, ¿qué celda quiero? ¿En qué celda quiero qué valor? Bueno, yo quiero en esta celda que está aquí, ¿sí? Quiero que eso tenga el valor de 4000. ¿Cambiando qué celda? Cambiando esta celda de presión. Entonces, de nuevo repito, yo le digo, en la celda donde está la tasa, yo quiero que eso dé 4000, cambiando la celda donde tengo los valores de presión, ¿sí? Que son estos que está aquí, esta celda de presión. Entonces, una vez que yo he hecho eso, le doy OK y me dice que para que esto dé 4000, si yo le doy OK, se queda con ese valor. Para que esto dé 4000, la presión tiene que ser 372,10 libras. Entonces yo le digo que, bueno, son 372, voy a producir 4001 barriles y yo puedo ir con eso. ¿Ok? Entonces, así se obtiene la presión de fondo fluyente o vestido. Bien sea por tanteo o bien sea utilizando la facilidad de Excel del What If Analysis, el buscar objetivo en español. Yo tengo que, entonces, una vez que he ingresado esos datos de presión de fondo fluyente objetivo, de presión de cabezal, de la gravedad específica del agua, que generalmente es 1, ¿sí? De la gravedad PI del crudo, de la tasa objetivo, que es la tasa que yo quiero con la bomba, y de todos aquellos valores que vienen de la prueba de producción que yo le hice al pozo, entonces el software comienza a hacer unos cálculos. El primer cálculo que hace es el cálculo de la gravedad específica del petróleo. Él agarra la gravedad PI del petróleo y le aplica la ecuación de 141,5 entre 131,5 más la gravedad PI. Por eso se determina la gravedad específica del petróleo. Yo ingreso la gravedad específica del agua y obtengo el gradiente de agua. ¿Cómo obtengo el gradiente de agua? Bueno, si ustedes recuerdan, hay una ecuación que dice que la presión es 0,052 veces el peso del líquido en libras por galón por la altura en pie. Eso sí, la presión está en libras por pulgada, ¿no? En LPC. Si la presión está en libras. Entonces, si yo paso el H, que es la profundidad en pie, dividiendo, voy a obtener libras por pulgada cuadrada sobre pie. Es un gradiente. Y me queda que es 0,052 veces el peso del fluido. Nosotros sabemos que el peso del agua dulce es 833, entonces 833 libras por galón, ¿sí? Por la gravedad específica del agua. Entonces, claro, ya sabemos que nuestro gradiente va a quedar como 0. Cuando multiplique 0,052 por 833 por la gravedad específica, me va a quedar 0,433 por la gravedad específica, que es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Si la gravedad específica del agua no fuese 1, sino que fuese, por ejemplo, 1.05, mi gradiente sería de 0.45. 0.4546. Lo importante aquí es que ustedes recuerden que los gradientes de agua se mueven entre 0.433 y 0.467. Incluso pudiésemos usar hasta 0.470. Pero esos son los gradientes de agua, que dependen, por supuesto, de la salinidad y de los sólidos que tenga el agua. Pues. Entonces, claro,
o sea, nosotros siempre tenemos que tratar de movernos en ese rango para obtener valores lógicos. Entonces, siempre entre 0,433 y 0,470, 0,467, 0,470, ¿ok? En nuestro caso, como la gravedad específica del agua, el gradiente es 1, ¿sí? Porque luego repetimos, es 0,433 por el gradiente de agua. Aquí yo tengo la presión del cabezal. Aquí se determina la gravedad de la mezcla. ¿Cómo se determina la gravedad de la mezcla? Bueno, si ustedes recuerdan, yo aquí tengo la gravedad específica del agua y aquí tengo la gravedad específica del petróleo, que la calculé a partir de la gravedad PI. Bueno, la gravedad específica de la muestra será el corte de agua multiplicado por la gravedad específica del agua más 1 menos el corte de agua multiplicado por la gravedad específica del petróleo. Eso me va a dar la gravedad específica de mi mezcla, ¿ok? O un valor bastante aproximado a la gravedad específica de mi mezcla. ¿Cuál va a ser el gradiente de la mezcla? Bueno, yo voy a multiplicar esa gravedad específica de la mezcla por mi gradiente de agua y eso me va a dar la gravedad específica para mi mezcla, ¿ok? Bien, después de eso determinamos, ya tenemos todo lo que es gravedad de la mezcla, gradiente de la mezcla, gravedades de agua y de petróleo. Entonces ahora determinamos la presión de entrada de la bomba. ¿Cuál es la presión de entrada de la bomba? La presión de succión que va a tener esta bomba, ¿sí? Eso va a ser la PWF objetivo, que la determinamos utilizando el What If análisis o el buscar objetivo, el Goal Seek. Y a esa presión hay que restarle el pedazo, digamos, la altura de fluido que hay entre la mitad de las perforaciones, entre el punto medio de las perforaciones y la profundidad intake de la bomba, es decir, la punta abajo de la bomba donde se hace la succión, pero llevada a su equivalente en libras, en libras por pie. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo aquí tengo el gradiente de la mezcla en PSI por pie, ¿sí? Si yo resto a la altura o a la profundidad, porque esto es una profundidad, a la profundidad de la punta de la bomba, yo le resto la profundidad, a la profundidad de la mitad de las perforaciones, yo le resto la profundidad de la altura de la bomba, eso me va a quedar un espacio que sería equivalente a esto. Si nos venimos para este dibujo un momentico, yo aquí tengo la bomba, supongamos aquí tengo la bomba, aquí tengo las perforaciones y supongamos que esto llega hasta superficie. Entonces, si yo a esta altura, a esta profundidad le resto esta profundidad, es decir, si yo a esta profundidad le resto esta profundidad de aquí, sería equivalente a borrar todo esto. Correcto, sería equivalente a que yo borrara esto y por tanto solamente me queda este pedacito que está aquí, ¿sí? Que va desde el medio, desde la altura media de las perforaciones hasta lo que pudiésemos llamar la base de la bomba, donde se hace la succión. Entonces, esto tiene una altura en pie que si yo lo multiplico por el gradiente de este fluido que está llenando ese espacio, que es la mezcla, voy a tener el equivalente en libras de esa altura. Eso es esto que está aquí, ¿ok? Entonces, si yo a la presión de fondo fluyente le resto esas libras equivalentes de ese espacio que va de la mitad de la perforación hasta la base de la bomba, entonces voy a obtener la presión de entrada de la bomba, que en nuestro caso será de 349 libras. Además, aquí voy a obtener la tasa de petróleo. ¿Qué tasa de petróleo voy a levantar yo si levanto 4.000 tazas de fluido? Como tengo 20% de corte de agua, ¿sí? Entonces 1 menos el corte de agua multiplicado por la tasa de líquido objetivo, con eso tengo la tasa de petróleo. Bien, entonces con todos estos cálculos, o sea, con nuestra curva IPR y todos los valores que ingresamos, obtuvimos todos estos cálculos. Entonces ya podemos pasar a diseñar nuestra bomba. Para diseñar la bomba, ¿qué necesitamos? Para diseñar la bomba necesitamos precisamente cuánto fluido queremos levantar, ¿sí? Y necesitamos algunos parámetros como por ejemplo la presión de succión, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso vamos a necesitar una curva. Fíjense, aquí en esta celda que dice selección ESP, ¿sí? Yo tengo una flechita. Si yo le doy clic a esa flechita, yo voy a tener todas las bombas electrosumergibles que están en el catálogo de red, en el catálogo de Schlumberger. Y quiero hacer la salvedad que esto no es una propaganda, o sea, yo no estoy pidiendo aquí que solamente se utilicen bombas de Schlumberger. Es el catálogo que yo conseguí. No conseguí otro catálogo. Si yo hubiese conseguido otro catálogo, pongo más bombas electrosumergibles. En una próxima versión, muy seguramente, alguien me cederá el catálogo de Centrilis, por ejemplo, en PDF. Bueno, yo agregaré las bombas de Centrilis. Pues mientras más bombas tengamos aquí, mejor. Ok, en nuestro caso, nosotros teníamos seleccionada la bomba GN4000, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono esa bomba y presiono este botón que dice curva, aquí va a aparecer la curva tal y como está en el catálogo, ¿sí? Y en el catálogo nosotros tenemos cuatro elementos que son muy importantes. El primero es esta curva azul que se llama head, ¿sí? Head. Estas curvas head lo que nos va a decir es cuántas columnas de fluido nos puede levantar una etapa de la bomba. Ok, en pie. Ok, eso lo vamos a obtener de esta curva. Vamos a tener una curva que aquí se llama power, es la curva de potencia, ¿sí? Esta roja que está aquí. Eso lo vamos a leer de este lado, aquí donde está esto rojo, aquí está este eje con números rojos, y ahí vamos a obtener cuánta potencia nos da una etapa de la bomba. O sea, cuánta potencia necesitamos para que funcione una etapa de la bomba. Y la curva negra es la curva de la eficiencia. Esta es la curva de la eficiencia. Esto lo que nos dice es con qué eficiencia está trabajando la bomba. Si ustedes se fijan, esa curva siempre tiene forma de domo. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de trabajar en la parte alta del domo, donde las eficiencias son más altas. Eso es lo que me determina mi cuarto elemento, que es este que está aquí. Esta zona amarilla oscura, que es el rango operativo. Es decir, de dónde a dónde opera la bomba con la máxima eficiencia, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo con esta bomba podría producir 2000 barriles. Este es 2000. Yo pudiera producir 2000 barriles con esta bomba porque tengo una potencia y tengo un head, ¿verdad? Pero la eficiencia sería muy baja, sería por debajo del 50%. Del mismo modo, yo podría producir 6.000, o sea, yo podría tratar de producir 6.000 barriles con esta bomba, pero tanto el head sería muy bajo, la potencia no sería la más óptima, y si ustedes se fijan, la eficiencia sería una cosa entre 20 y 30%, más cerca de 20 que de 30. Entonces, por eso, el fabricante nos dice cuál es el rango operativo óptimo de la bomba, que es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, resumen, head, ¿cuánta columna es capaz de levantarme en pie una etapa de la bomba? Potencia, la roja, ¿cuánta potencia necesito yo para que funcione una etapa de la bomba? Y la negra, la eficiencia de la bomba. Y este es el rango operativo. Vamos a presionar el botón cerrar. Y ahora aquí tenemos la curva de head, que es la azul, la curva de potencia, que es la naranja, y la curva de eficiencia, que es esta verde que está aquí. Bien. Entonces, nosotros tendríamos que, conociendo la tasa que tenemos que levantar, tendríamos que leer de estas gráficas en papel. Oye, vale, mira, mi head es más o menos 30 y algo, mi potencia sería de casi unos 50, unos 40 por ahí, y mi eficiencia sería más o menos de unos 68%, qué sé yo, ¿sí? En nuestro caso, como cuando nosotros seleccionamos la bomba, esta hoja de cálculo hace el cálculo por ustedes. Esta hoja de cálculo determina el valor de la curva por ustedes. Fíjense, aquí dijimos, tenemos la de head, la de potencia. Esto que está aquí, estas dos líneas negras, determinan nuestro rango operativo, que aquí está en amarillo.
Entonces, este es el valor mínimo del rango operativo y este es el máximo. Aquí estamos entrando nosotros en esta línea roja con nuestro 4000, que es lo que queremos levantar, o sea, es nuestra tasa objetivo. Y esto está cortando nuestra curva de head y nos está dando un valor. Está cortando nuestra curva de potencia y nos está dando un valor. Y aquí abajo de nuevo tenemos el rango operativo y con nuestros 4000 está cortando la eficiencia y nos está dando un valor. ¿Dónde vemos esos valores? En esta tablita que está aquí pequeña, en esta tabla que está aquí pequeña, donde tenemos la capacidad objetivo, es decir, yo quiero levantar 4000 barriles por día. Eso me está dando un head que cuando corto aquí es de 34.03 pies, una potencia de 1.481 y una eficiencia de 67.80%. Esto es mucho más preciso que si usamos la curva en papel. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esos tres valores, ¿sí? Entonces, ya tenemos la tasa objetivo, el head, la potencia y la eficiencia. Entonces ahora vamos a comenzar a realizar algunos cálculos, ¿sí? Es importante, o sea, aquí son importantes dos cosas. La primera, ustedes pueden seleccionar cualquier bomba, ¿sí? Y les van a cambiar las curvas, porque cada bomba tiene una curva distinta en el catálogo. Ustedes aquí pueden saber qué bomba están viendo, porque aquí se los dice. Esta es la curva de desempeño de la bomba GN10000 a 60G, ¿ok? Que es la que seleccionamos aquí. Si seleccionamos la anterior, entonces tenemos la 6200. Si yo veo la curva, entonces esta va a ser la curva de 6200. Y aquí también lo tienen del catálogo, 6200, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber la bomba, o sea, tenemos que saber la bomba que tenemos que seleccionar del catálogo. Por ejemplo, si yo quiero levantar estos 4000 barriles y selecciono la curva, la bomba AN2700, fíjense que la bomba AN2700 tiene este rango operativo y mi 4000 está por aquí. Quiere decir que esta bomba es muy pequeña para levantar los 4000 barriles. Esta bomba no me va a permitir a mí levantar los 4000 barriles. Fíjense que aquí me está diciendo que tengo que tener 495 etapas. Fue gigantesco. O sea, esta bomba es muy pequeña para levantar 4000 barriles. Esta bomba se usa para levantar entre los 1700 y los 3400 barriles. ¿Ok? Esta es una bomba pequeña. Si yo selecciono, por ejemplo, la bomba que habíamos seleccionado anteriormente, ahorita para ver o sea, para hacer el ejercicio, estamos por la GN, ¿se acuerdan? Y yo dije, ok, bueno, vamos a agarrar la GN 10000. Fíjense que el rango operativo de esta bomba está entre los 7000 y los 12000 barriles. Y yo quiero levantar 4000. Entonces, ¿es esta bomba capaz de levantarme los 4000 barriles? Sí, pero esta es una bomba muy cara para levantar 4000 barriles. Esta bomba sería utilizada para levantar entre 7 y 12. ¿Me explico? Entonces, ustedes tienen que tomar en consideración eso en el diseño de la bomba. Aquí habíamos dicho, ok, bueno, la bomba GN4000, que nuestro valor cae dentro del rango óptimo de operación. En aquellos dos casos siempre estábamos con unas eficiencias muy bajas. Las bombas estaban funcionando de manera muy ineficiente. Supongamos que vamos a utilizar esta bomba, ¿sí? Entonces, esta gráfica está hecha, que es esta misma gráfica, está hecha para 60 Hz. Y esta versión de la hoja de cálculo solo utiliza una frecuencia de operación de 60 Hz. En el futuro, yo le agregaré un montón de curvas que se necesitan para poder cambiar los valores de head, los valores de potencia y los valores de eficiencia cuando se cambia la frecuencia de operación. Pero ahorita la hoja de cálculo no lo tiene. Entonces ustedes pueden diseñar bombas con esta hoja de cálculo solamente para 60 Hz. Esas son las dos cosas que eran importantes. Primero la bomba, el tipo de bomba que se puede cambiar, pero que tenemos que tener cuidado con qué bomba utilizar. Y luego que este diseño es para 60 Hz. ¿Ok? Bueno, lo primero que la hoja calcula es esto que está aquí, que es el Head Net Vertical Dynamic Lift. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la altura a la que hay que mover el fluido desde la punta de la bomba hasta la superficie. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo se determina eso? Eso se determina utilizando la profundidad intake de la bomba en TBD menos el PIP dividido entre el gradiente de la mezcla. Pero ¿qué es el PIP? Cuando nos venimos para acá, el PIP es la presión de entrada de la bomba o Pump Intake Pressure, la presión de entrada de la bomba. Entonces, ¿cómo determinamos el head de esta bomba? Determinamos eso restándole a esta profundidad esta presión dividida entre un gradiente que me va a dar, entre el gradiente de la mezcla, que me va a dar en PSI también, en pies también, ¿verdad? Entonces, estos 2072 pies es digamos, el equivalente, ¿sí? La altura equivalente a la que yo tengo que mover el fluido para que el fluido vaya desde la punta de la bomba hasta la superficie, ¿sí? Sin ninguna restricción, o sea, sin ninguna restricción. Es decir, si yo pongo esta bomba en superficie y la conecto con este fluido y ¡pum! Le pongo esa potencia, le pongo la potencia que requerimos, se supone que esto debería levantar el fluido hasta el aire 2072 pies. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos también un HF, que es Head Friction Loss. El Head Friction Loss es, digamos, las pérdidas por fricción que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Porque vamos a tener pérdidas por fricción, el fluido va a tener una fricción. Entonces, nosotros tenemos que considerar esa pérdida. ¿Cómo se calcula eso? Eso se calcula como 20 veces el intake depth, pero ahora en MD. ¿Por qué en MD? Bueno, se usa MD porque la fricción va a aplicar a todo lo largo del pozo. Entonces no puede ser TBD, tiene que ser a lo largo de todo el pozo. Entonces utilizamos la presión en MD dividido entre 1000. Esto nos da el equivalente en pie de cuánto se pierde, ¿sí?, por fricción. En este caso son 65 pies. Ahora tenemos también el HT o Head Tubing Head Pressure Head. ¿Qué es eso? Es la presión que tenemos que aplicar contra la presión de cabezal, la presión que se va a aplicar contra la presión de cabezal, porque esta se va a comportar con respecto a la bomba como un back pressure, es decir, como una resistencia. Entonces nosotros, en este caso, se calcula como el Wellhead Pressure multiplicado por 231 y dividido entre la gravedad específica de la mezcla. Esto nos da el equivalente en pie a la pérdida que produce el presión de cabezal, que se comporta como una resistencia. La presión de cabezal que se comporta como una resistencia. En este caso son 319 pies. Bueno, nosotros tenemos que sumar estos tres valores en lo que se conoce como TDH o Total Dynamic Head. Entonces, ese TDH, que es la suma de estos tres valores, es los pies equivalentes que tiene que levantar la bomba para poner el fluido en superficie. ¿Ok? Entonces, y más allá, en superficie y más allá del cabezal. Por eso es que estamos considerando el Tubing Head Pressure Head, o el HT, o la presión de cabeza. ¿Ok? Entonces nosotros estamos poniendo ya el fluido con estas 2457 pies. Estamos poniendo el fluido mucho más allá de la presión de cabeza, mucho más allá del cabeza. ¿Ok? Entonces, esta presión, esta presión equivalente en pie es lo que necesitamos, y esto es lo que se conoce como el TDH o el Total Head. ¿Sí? Entonces ahora, con este Total Head, nosotros podemos calcular cuántas etapas mínimas necesitamos de la bomba. ¿Por qué? Porque nosotros con la curva de head determinamos cuánto head me puede levantar una etapa de la bomba. Entonces, nosotros de aquí sacamos que eran 34 pies por etapa. ¿Se acuerdan? Subimos por los 4000, cortamos el head, leímos y eran 34.03 pies por etapa. Si yo divido estos 2457 pies del TDH, los divido por el head por etapa, que viene basado de la curva de la bomba, ¿sí?, voy a obtener cuántas etapas mínimo necesito yo para levantar
esos 2.457 pies de equivalente de fluido. ¿Ok? En este caso son 72 etapas, pero eso es lo mínimo, eso es mínimo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una celda que está destinada para el desgaste de la bomba, también conocido como pump wear. Ese es el desgaste de la bomba. Si suponemos que la bomba tiene un desgaste de 5%, ¿sí? Entonces la etapa ya no somos capaces de levantar los 34.03 de head porque la bomba tiene un desgaste, sino que ahora vamos a ser capaces de levantar solamente 32.33. Entonces vamos a necesitar 4 etapas más. Si la bomba tuviese un desgaste de 20%, necesitaríamos 90 etapas y así sucesivamente. En nuestro diseño nosotros estamos suponiendo que la bomba es nueva y por lo tanto el desgaste es 0. ¿Ok? Pero si nosotros tuviésemos una bomba disponible, si tuviésemos una GN 4000 en nuestras instalaciones, que ya la hemos usado y que sabemos que tiene un desgaste, supongamos, de 10%, entonces ya sabemos que ella es capaz de levantarnos 30.63 pies por etapa. Entonces vamos a necesitar 80 etapas para levantar los 2.457 pies, que son los 4.000 barriles aquellos que queremos levantar. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, no tenemos todavía la bomba, vamos a comprar una bomba nueva, el desgaste es 0. Entonces necesitamos un mínimo de 72 etapas. ¿Ok? Aquí ahora entonces nos vamos a ir para la potencia requerida por el motor. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar la potencia requerida por el motor? Bueno, entramos de nuevo con nuestros 4000, cortamos nuestra curva de potencia y eso nos va a dar un valor, en este caso de 1.48. ¿Sí? Esos son los caballos de fuerza que yo necesito por etapa para que estas 72 etapas sean capaces de levantar, para que cada etapa sea capaz de levantar los 30.03 pies que yo requiero que levante. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico este 1.48 pies que requiere cada etapa por el número de etapas que ya lo calculamos aquí arriba, multiplicado por el gradiente de la mezcla, yo voy a obtener cuántos caballos necesito yo solamente para levantar esto, solamente para levantar los 2.457 pies. En este caso necesitamos 93 etapas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nada más vamos a utilizar el motor para suministrar la potencia que se requiere para levantar esto, sino que además tenemos que suministrar otra potencia para lo que es, por ejemplo, la separación de gas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos disponible 110 caballos de potencia, 110 caballos, ¿sí? Y requerimos solo para levantar los 2.457 pies de TDH, 93, ¿sí? En este caso, no tenemos aquí nos está diciendo, bueno, ¿está la potencia? No tenemos los HP que requerimos disponibles, porque a pesar de que tenemos aquí 110 y para levantar el fluido necesitamos 93, también aquí abajo en el manejo de gas, ¿sí? Nosotros tenemos que suministrar unos datos que nos van a decir cuál es el requerimiento mínimo del motor que tenemos que tener disponible para levantar esta bomba y de paso separar el gas. Porque tenemos que separar el gas, porque si no la bomba va a trabajar cavitando y eso nos trae problemas. Entonces, en el manejo de gas, ¿cómo se hace? En el manejo de gas, yo tengo que decir cuántos head levanta cada etapa. En este caso, eso viene en el catálogo, ¿no? Entonces, eso se lo suministra la empresa de servicio. Por ejemplo, el manejador de gas, el gas handler que yo le voy a poner a la bomba, es capaz de levantar 5 pies por etapa, ¿sí? ¿Cuántas etapas voy a usar? Una, ¿sí? Aquí dice HP por etapa, 2. Entonces, aquí, con esta ecuación que tengo aquí, que es el head por etapa del gas handler multiplicado por el número de etapas del gas handler, más el TDH, que lo calculé de arriba, ¿sí? Yo voy a tener la cantidad de pies totales que yo tengo que levantar. O sea, este sería el equivalente en pie de toda la potencia que yo requiero, ¿sí? Que serían
mis 2457 del TDH más las etapas multiplicado por eje por etapa, es decir, estas 2 por estas 10, ¿sí? Multiplicado por el número de etapas, que en este caso es 1, de mi gas handler. Quiere decir que yo necesito levantar 2462. Y para levantar esos 2462, utilizando esta ecuación que está aquí, que es 1.2 veces los HP requeridos, más las etapas de gas handler multiplicado por el HP por etapa de gas handler multiplicado por la gravedad específica de la mezcla, yo voy a necesitar 114 caballos de fuerza. ¿Para qué? O sea, mi motor tiene que tener 114 caballos para yo levantar el fluido y de paso para proveerle los que requiere el manejador de gas o gas handler para manejar el gas. Entonces, como tengo disponibles 110 caballos nada más, mis HP requeridos no están disponibles. Si yo tuviera aquí 120 caballos de fuerza, el estado de la potencia sería ok. Entonces, si yo tengo un motor de 120 caballos, yo puedo utilizar esta bomba perfectamente, ¿sí? Pero en el patio, yo tengo un motor de 110. Entonces, con esta configuración que yo tengo aquí, yo no puedo levantar ese fluido. ¿Estamos claros? No voy a poder levantar fluido, porque no va a tener potencia para manejar gas tampoco. Entonces, existe otro parámetro que es bien importante, que es el enfriamiento del motor. Yo aquí tengo que ingresar el ID del casing, es decir, el diámetro interno del casing. Tengo que ingresar además el diámetro externo del motor, el OD del motor, y con eso, y la tasa de líquido objetivo, ¿sí? Yo voy a determinar la velocidad del fluido que está pasando por dentro del casing, pero por fuera del motor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa velocidad es mayor de 0.7 pies por segundo, el motor se enfría. Si es menos que eso, el motor no se enfría. En este caso nos está dando 2,34, que es mayor que 0.7. Entonces el enfriamiento del motor está ok, y por lo tanto nosotros no vamos a tener problemas con el recalentamiento del motor. El problema aquí es la potencia. El problema aquí con esta configuración es la potencia, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto todo lo que tiene que ver con la potencia, con el enfriamiento del motor y con la cantidad de etapas que requiero, que todo eso viene de estas gráficas, ¿sí? Además de la eficiencia, bueno, yo en este caso estoy trabajando con un 67% de eficiencia, que es bastante bueno. Entonces, bueno, esta bomba, si yo pudiera encontrar los HP requeridos que no tengo, o sea, si yo pudiera disponer de un motor nuevo que tuviera 120 caballos, por ejemplo, oye, yo podría utilizar esta bomba que está trabajando con una eficiencia bastante buena. Pero en este caso no lo tengo. Ok, entonces aquí vemos, bueno, el resumen del diseño. La nomenclatura de la bomba es GN4000. Ella es capaz de levantarme 34.03 pies por etapa. Ella necesita 1.48 caballos de fuerza por etapa para levantar 4000 barriles, ¿sí? Para eso necesitaría 72 etapas. Yo aquí puedo cambiar este número, ¿sí? La potencia del motor mínima requerida es de 114 caballos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el estado de la potencia? El motor no está ok. ¿Cómo está el diseño de la bomba? El diseño de la bomba está ok. ¿Qué pasa? Yo puedo aquí hacer varias cosas. Yo puedo primero decir, oye, ok, en vez de levantar entonces 4000 barriles, yo pudiera, ¿qué pasa si yo en vez de levantar 4000 barriles, yo digo, bueno, yo voy a levantar 3500 barriles? Si yo levanto 3500 barriles, yo voy a tener solamente 2800 barriles de petróleo. Pero si mi análisis económico me dice que esos 2800 barriles de petróleo son buenos, entonces, bueno, yo me cambio de tasa objetivo, ¿sí? Entonces aquí, yo estoy diciendo que son 4001, recuerden eso, ¿sí? Entonces yo ahora tengo que venirme para acá, ¿sí? Tengo que venirme para acá y decir, oye, ¿cuál es la tasa equivalente para levantar 3500 barriles? Me vengo para mi What If Analysis, le doy Goal Seek, le digo, ok, aquí yo quiero 3500 barriles. Entonces, ¿cuál va a ser? Cambiando esta celda, ¿cuál va a ser mi PWF que yo necesito ahora?
Entonces me dice que son 444 PSI, bueno, yo digo 445, voy a levantar 3.495 barriles, ¿sí? Ok, y entonces ahora eso me pone en que requiero 60 etapas, ¿sí? Se movió hacia la izquierda el requerimiento, necesito 60 etapas, necesito 77 caballos para levantar el fluido, que ahora son solamente 2.263 pies, ¿sí? Necesito 95 fluidos, 95 HP, perdón, en total, ¿sí? Incluyendo el manejador de gas. Como tengo 110 caballos y solamente necesito 95, entonces ahora mi estado de la potencia está ok, ¿sí? Ok, entonces ahora sí tenemos un estado de requerimiento de potencia ok y una bomba ok. Por supuesto, estoy levantando menos fluido. Esa es una posibilidad, que yo diga, oye, bueno, yo voy a seguir amarrado con este diseño de bomba, ¿verdad? Pero en vez de levantar 4.000 barriles, yo voy a levantar 3.500 barriles, ¿sí? Y entonces con esos 3.500 barriles, yo voy a, usando la misma bomba, puedo usar el motor que tengo disponible, ¿sí? Eso es un caso. Otro caso es que yo agarre y diga, no, mira, yo voy a levantar mis 4.000 barriles. Yo voy a levantar mis 4.000 barriles. Si yo digo que voy a levantar mis 4.000 barriles, recuerdo que aquí los 4.000 barriles, recuerdo que eran 372, ¿sí? Yo tengo de nuevo mis 4.000 barriles aquí, ¿sí? Necesito otra vez mis 72 etapas y agarro y digo, ok, bueno, yo tengo ahí un motor de 120 caballos, yo lo cambio, entonces mi estado del diseño está ok, ¿sí? Pero si no tengo el motor, si lo que tengo son 110, no puedo levantar 4.000 barriles, tendría que levantar 3.800, ¿sí? O podría, ¿verdad?, hacer algo como esto. Yo podría hacer algo como esto. Yo podría decir, ok, esta bomba GN4000 no me produce los 4.000 barriles. ¿Qué pasa si yo utilizo una, vamos a decir, una S4000N? Vamos a buscar una S4000N. Yo me vengo a las S y agarro una S4000N, ¿sí? Entonces, ahora con la S4000N, levantando los 4.000 barriles, ¿sí? Aquí tengo la tasa de líquido objetivo de 4.000 barriles, ¿sí? Yo voy a tener un TDH de 2.457, pero como el G de esta bomba es muchísimo más alto, es decir, me va a levantar 60.02 pies por etapa, yo voy a necesitar solamente 40 etapas. Si necesito solamente 40 etapas, voy a necesitar solamente 88 caballos de fuerza para levantar estos 2.457. Entonces, con lo que necesito en el gas handler, lo que necesito con el gas handler más levantar el fluido son 108, yo tengo 110 disponibles. Entonces, por supuesto, este diseño me va a decir que la potencia está ok y que la bomba está ok. Por supuesto, tengo 110 caballos de fuerza y estoy necesitando 108. Si el motor llegara a tener un desgaste mínimo, fíjense que ya no tengo la potencia disponible. Ok, entonces este tendría que ser un motor nuevo, esto tendría que ser un motor nuevo y yo tendría que arriesgarme a trabajar en el límite del motor. O sea, estoy poniendo el motor al límite. Ok, pero en este caso, yo con una bomba S400N, por supuesto que puedo levantar los 4.000 barriles. Por supuesto, una bomba S400N que tiene un head más grande que la bomba GN4000, una S4000N que tiene un head más grande que la GN4000 y requiere menos etapas, por supuesto que va a ser más cara, va a costar más dinero. ¿Ok? En este caso, yo aquí diría, ok, bueno, yo voy a poner esas 40 etapas y aquí está mi diseño. Este es mi diseño. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué sucede si utilizamos otra bomba? Vamos a verificar con otra bomba. Por ejemplo, aquí yo tengo otra bomba que es la RC4000.
que es otra bomba que también podría utilizar, la RC4000. Con la RC4000 yo voy a tener un head de 33,83 y voy a tener 73 etapas, pero si ustedes se fijan, esas etapas requieren menos potencia que la GN4000, ¿sí? Esta RC4000 requiere menos potencia y por lo tanto con los 110 caballos, pero requiriendo solamente 1,37, ya no 1,40 y ¿qué era? 48 era más o menos caballos por etapa, sino 1,37. Bueno, yo voy a necesitar 106 caballos de fuerza, ¿sí? Como requerimiento mínimo del motor. Como dispongo de 110, oye, esta bomba incluso me pone con un margen de seguridad mejor que el anterior y debe tener un precio similar a la GN4000 porque tiene un head más o menos similar. Oye, yo diría que este es el diseño que yo tengo que utilizar. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata el diseño de bombas electrosumergibles, de ir comparando curvas, de ir viendo la potencia que yo tenga disponible. Si yo no tengo, por supuesto, ni la bomba ni la curva, entonces yo los diseño los dos. Es decir, yo veo cuánto necesito, en ese caso yo vería, ok, cuánto necesito mínimo del motor. Esta hoja de cálculo me diría, mira, tú necesitas mínimo 106 caballos de fuerza con este gas handler para levantar 4000 barriles de fluido. Entonces yo le diría a la empresa de servicio, conseguirme un motor de 120 caballos. Y tengo un margen de seguridad bastante bueno, ¿sí? Porque si la empresa de servicio me consigue un motor de 120 caballos y yo incluso tengo un problema de 5%, todavía tengo el estado de la potencia bien. Ya con 10%, fíjense que todavía está bien, ¿sí? Con 10%, yo todavía, o sea, si tuviera un desgaste en el motor de 10%, todavía estaría dentro del margen. Ya con un 15% no tengo los callos disponibles, pero yo sé que tengo un margen de 10% pues con el motor, es decir, es bastante aceptable. ¿Okay? Entonces yo le diría, oye, consígueme un motor. Ahora, en el caso de nosotros dijimos, bueno, tenemos un motor de 110 ahí, entonces esta sería la bomba, la RC4000 que yo podría utilizar. De nuevo, aquí tienen todo el catálogo, la hoja de cálculo hace todo por ustedes. Ustedes tienen todas las curvas cargadas, ¿sí? Por supuesto, el obtener esta hoja de cálculo dijimos que tiene ciertas condiciones. Las personas que están afiliadas al canal, o sea, las personas que se afilien al canal de YouTube y que además le den a la campanita y por otro lado le hayan puesto su correo electrónico en mi página de LinkedIn, son las personas que van a obtener la hoja de cálculo. Si usted está viendo este video pero no le ha dado mi página en LinkedIn, bueno, por favor búsqueme en LinkedIn, busque el post donde se ofrece esta hoja de cálculo y coloque ahí su correo electrónico para yo hacérsela. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenía para este video. Espero que les sea de utilidad. En el próximo video vamos a utilizar el Prosper para diseñar un pozo que tenga dentro una bomba electrosumergible. Entonces vamos a ver que el Prosper tiene muchísimas más cosas, que podemos calcular muchísimas más cosas, podemos considerar muchísimas más cosas que en esta hoja de cálculo, pero por lo menos ya conocemos el fundamento, ya sabemos de dónde va a venir el head, de dónde va a venir la potencia y de dónde va a venir la eficiencia. Y ya conocemos algunas de las ecuaciones que se utilizan en ese análisis. De nuevo, cualquier duda o consulta, por favor no duden en hacerla en los comentarios de este video o a mi correo electrónico y yo con gusto les respondo. Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Muchísimas gracias por su atención.